Muy bien, 7:09 en la mañana. Gracias por los comentarios, gracias por la interacción de nuestros oyentes. Seguimos. Estamos en 89.7 para Pichincha, 88.5 para Manabí, 97.5 para Esmeraldas. Visiten, revisen nuestra renovada página web por cortesía del doctor Henry Loora, www.radiomajestad.com. Allí pues podrán observar toda la programación que tenemos en nuestra parrilla de Majestad FM y por cierto escucharnos en el Real Audio en tiempo real. Igualmente la transmisión de este espacio a través del Facebook Live por las fanpages de Majestad FM y de A Primera Hora, y estamos en Twitter Live transmitiendo por la cuenta de nuestro programa @aprimera_hora_s. A ver, hace pocos días hubo un pronunciamiento por parte de los ministros de Trabajo, Andrés Madero, y de Salud encargada, Catalina Andramuño, respecto del estipendio de internos rotativos. Diario El Comercio lo trajo a colación. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, decía la nota de El Comercio, explicó que el estipendio para los chicos de las carreras médicas que deben cumplir con su año de internado rotativo continúa con los valores anteriores. Estos habían sido modificados tras la firma del acuerdo interministerial entre Salud y Trabajo. La confirmación se dio en una rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre en el Ministerio de Salud. En ese espacio, la ministra Andramuño detalló que los internos de medicina y obstetricia recibirán $591.60 y ya no los $394. Había una reducción inicial. Los de enfermería y nutrición obtendrán $540.60 y ya no los $295.50. Y $197 estipulados en el acuerdo firmado en abril pasado. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Parlamentario, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por esta invitación a participar en este fabuloso programa. Lo venía escuchando en el carro y pude destacar que había una gran opinión de parte de Alexis, una gran discusión, un gran debate que en definitiva orientaba a la ciudadanía sobre los últimos sucesos acontecidos en el país y que no dejan de ser preocupantes y alarmantes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, legislador. ¿Cómo quedó el tema del estipendio? ¿Usted hizo algunas o generó algunas preocupaciones sobre el tema del estipendio desde su condición de presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea? Bueno, preocupado, eso sí, porque cuando se hizo efectivo el decreto en la que la ministra anterior de Salud y el ministro de Trabajo suscribieron un acuerdo ministerial en la que reducían el estipendio a los internos rotativos, tanto de medicina, de enfermería como de nutrición, no dejó de provocar pues una reacción en el país a los internos de estas tres disciplinas académicas que en definitiva no dejaban de ser pues una preocupación para la Comisión de Educación. Nosotros pedimos al Pleno de la Asamblea Nacional la comparecencia inmediata de los dos ministros y aparte de ello el principal causante, que es el ministro de Finanzas, a quien yo en algún momento le puse el apelativo de el peluquero. Tú me dirás el peluquero, ¿por qué? Porque se dedicó pues a cortar y a cortar los presupuestos de las instituciones públicas sin darse cuenta en qué afectaba a cada institución, que eso motivó hasta la salida de algunos ministros. Entonces, si yo llamo a los dos ministros, al de Salud y del Trabajo, van a decir que es porque nos recortaron también en el presupuesto y el ministro de Finanzas tiene que responder. Y les pedía en el acuerdo de resolución que aprobó la Asamblea y por unanimidad que se derogue este decreto. Si bien es cierto, demoró el Ejecutivo en tomar esta decisión, pero como dice el dicho, nunca es tarde para hacerlo. Y en todo caso, ya veo alegría entre los internos rotativos del país de que se ha vuelto a recuperar el valor que percibían este estipendio, que de alguna forma es una ayuda, un incentivo para ellos, cuando tenemos una ley que lo que incentiva es a mejorar la calidad de la educación superior en el país. Ahora, legislador, el problema mayor va a ser a futuro, porque ahora se resuelve el problema, se dan un acuerdo, incluso se dice que va a haber un incremento en el pago de los estipendios, se fijan los montos, pero ¿y si después, en los siguientes meses, nuevamente salen los ministros de Estado con que no hay recursos, con que no hay dinero y se vuelven a encontrar con este escenario negativo los internos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí tenemos un problema. Si nos ponemos a leer el acuerdo ministerial en vigencia, el tercer párrafo nos deja preocupados, porque en el tercer párrafo deja una
posición que depende, que si es que no les alcanza el presupuesto para poder financiar el pago de estos estipendios, le corresponderá a las instituciones de educación superior cubrir estos valores. Hecho que en definitiva sí es preocupante, porque las instituciones de educación superior van a decir, aquí dice, en los casos que el número de estudiantes de internado rotativo exceda el presupuesto de las instituciones públicas destinado para el efecto, corresponderá a las instituciones de educación superior la redistribución de los estudiantes de internado rotativo en el sector privado, así como garantizar el reconocimiento económico en los establecimientos de salud, en los cuales se realicen actividades. Esto con el fin de no afectar el normal desarrollo de la formación de los estudiantes de las carreras de salud. Pero ¿cuál es la preocupación? Quien tiene la facultad de coordinar, planificar y regular la educación superior es el Consejo de Educación Superior. Quienes tienen que determinar planificadamente cada cohorte llamas a cada periodo lectivo de promociones estudiantiles que viene cada año. Por decirte un ejemplo, este año salen 800 internos en medicina que tienen que hacer internado, ya vienen en los ciclos anteriores en camino y ya sabes cuántos vienen. Y debes de saber que si vienen 600 o vienen 1000, el CES debe de haberle dicho al ministro de Finanzas, ¿sabes qué? Vienen 1000. Pon en el presupuesto para 1000 internos. Y así de los años anteriores ya debes ir sabiendo. Y eso es lo que no se estaba haciendo. Y esa es la preocupación. O sea, no hubo planificación. Por eso la Comisión de Educación ahora está llamando a los 3 ministros de nuevo y a la presidenta del CES para que nos explique por qué este tipo de problemas en algo tan delicado y tan sensible como es mantener la salud. Usted sabe, cuando va a un centro hospitalario público, no hay médicos porque están ocupados en emergencia o otra cosa, pero tienes al interno que te acompaña, que puede atender las emergencias y te ayuda con algún paliativo que pueda hasta esperar al profesional médico. Pero lo que me preocupa con respecto al articulado que usted acaba de leer hace un momento es que de no cumplirse lo establecido ahora, tendría que asumir las instituciones educativas el pago de esos Lo dice montos. Taxativamente. ¿Y de dónde van a sacar las sin universidades? Sin escuchar a las universidades, yo ya sé que la reacción de ellos, cuando ellos no tienen pues eso en su presupuesto. Ajá. Entonces, esto es culpa de una mala planificación. Por eso yo tengo que pedirle explicaciones al CES. ¿Por qué no está actuando? ¿Por qué no está haciendo efectivo su rol? Dice que el ámbito de aplicación o la función que tiene el Consejo de Educación Superior es coordinar, planificar y regular la educación superior en el país. Pero tampoco a las universidades les he visto, digamos, muy activas en cuanto a reclamar este tema o alertar este tema que usted está señalando, asambleísta Candel. Bueno, que si te pones a ver, son pocas las universidades que tienen escuela de medicina, área de medicina, ¿no? O sea, son contaditas. Realmente, pues... Sí, pero por ejemplo, la población universitaria en el ámbito de medicina, en la Universidad de Guayaquil, la Universidad Central del Ecuador, es realmente numerosa, ¿no? Pero si quienes más han provocado, yo tuve a los estudiantes de la FEGUE y a la Asociación de Internos del país, de internos de medicina y de enfermería, que estuvieron en la comisión. Y si no es por el rol que desempeñaron ellos, y se los dije, yo fui un vehículo solamente a nivel legislativo para llegar al Ejecutivo a reclamarle, pero quienes hicieron la bulla y el escándalo y la presión para que esto tuviera resultados fueron los estudiantes en las calles, fueron las manifestaciones que realizaron. Acuérdate que persiguieron, maltrataron a muchos estudiantes en las calles, hasta los detuvieron. Hubo represión de parte de la policía. Hubo represión tremenda de parte de la Policía Nacional. Sí. Y creo que eso también motivó a que la preocupación del gobierno nacional haga posible que se haga justicia. Pero después de que estalla el problema, ¿no? Por supuesto. Y de que pasan algunas semanas. Pero mira lo que meses. provocan. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué un ministerio que tiene más de 3.000 millones de dólares de presupuesto se fija en un déficit de 11 millones en un área tan sensible y social como es el tema de los internos rotativos? ¿Por qué no buscó otra área donde pueda descontar que no tenga ese efecto social que ha causado con todos los internos del país? Debería ser una política de Estado digamos, mantener fijo el pago y, digamos, los montos y los incrementos a futuro
para no volver a tener y repetir estos problemas, legislador? Lo estamos demandando. En el proyecto de resolución Eso habla debería, de que esto debe ser no deberíamos ni política de siquiera Estado. discutir este tema. Pero por supuesto. Ahora, la Asamblea está a puertas de conocer la proforma presupuestaria para el próximo año. Hasta el 1 de noviembre el Ejecutivo debe enviar su planificación presupuestaria para el próximo año. Me imagino yo que con esta alerta usted en particular va a ponerle mucha atención a cuánto es la asignación que para este rubro se va a destinar el próximo año. Pero en el por presupuesto. supuesto, por eso el llamado a la Presidenta del Consejo de Educación Superior para que nos dé, a ver, que nos explique qué se ha hecho hasta el ¿Para momento cuándo con le ha la llamado planificación. No hemos fijado fecha, tenemos que coordinar con ellos cuando pueden para que no sea que nos pongan pretextos por qué no pueden ir. Por eso llamamos y coordinamos a ver cuándo puede ser y sobre eso ya los convocamos legalmente. Correcto. Este es un tema que evidentemente llama la atención y sobre el cual subsiste estas preocupaciones que nos expresa el asambleísta Jimmy Candel. ¿Cómo está funcionando la Comisión de Educación? ¿Hay normalidad, hay tranquilidad? Porque esta comisión también en su momento tuvo algunas dificultades, fruto pues de las desavenencias internas. ¿Está funcionando normalmente la Comisión de Educación, asambleísta Candel? Bueno, está funcionando bien. Yo de esto tengo que agradecer y felicitar pues a todos quienes componen la Comisión de Educación, quienes están expresando su respaldo irrestricto y efectivo. Hay mucha discusión, hay mucho debate y principalmente llegamos a conclusiones que en definitiva nos provocan tomar resoluciones. Recién tomamos como resolución un tema que tiene que ver con las becas y estamos recomendando ya al presidente de la Asamblea Nacional para que la ponga en discusión y se convierta ya pues en una disposición. ¿Qué problemas teníamos con las becas? Tú sabes que el gobierno de Rafael Correa becó a más de 10.000 profesionales al exterior y muchos de ellos han regresado al país y no pueden pagar pues lo porque no que tienen trabajo, se comprometieron. Y las universidades del país, si te pones a ver, muchas universidades están dando preferencia a profesores extranjeros, habiendo profesionales graduados y becados y donde el país ha hecho inversión. Y eso yo pienso que hay que hacer una normativa especial. Por eso le hemos dado oportunidad para que estos becarios que han regresado tengan facilidades de pago. Pero si son becarios no deberían pagar, pues, o sea... Bueno, hay compromisos de pago que se han hecho, Ya. porque si bien es cierto, la beca que han logrado es para que ellos tengan facilidades en los pagos, pero estas facilidades, si es que no tienes trabajo, no puedes pagarlas. Pero a ver, yo creo que habría que diferenciar o establecer categorías, porque si son becarios no deberían tener créditos educativos. Otro caso sí es gente que a través de lo que era el IES y después la banca pública sacaba créditos educativos para poder ir a estudiar al exterior. ¿Los becarios también quedan con deudas? Bueno, la beca es una facilidad que tú le das al estudiante para que pueda estudiar o financiar sus estudios. Y para eso tienes que ganártelo y cumplir una serie de requisitos. Entonces, o sea, no es que recibe, no es que le pagan la educación o sea, y le paga, y- o sea, el Estado le paga a la universidad donde va a acceder. de acuerdo. Pero no es gratis, pues. O sea, es un crédito, no una Es beca. un crédito. Entonces le están dando facilidades para que se vaya, o sea, le dan ¿qué te cobra la universidad te cobra al momento, pero te dan facilidades para cuando tú regreses de profesional comiences a pagar, porque regresas a un trabajo que vas a recibir. Entonces, esa oportunidad es la que te da pues como oportunidad el gobierno ecuatoriano en el gobierno anterior, porque ahora no están dando becas a nadie. casi. El tema es que regresan y no tienen trabajo. No tienen Y trabajo. como no tienen trabajo no pueden pagar. No pueden pagar. Entonces hay gente que tiene juicios coactivos, hay gente que les están ya embargando sus bienes, porque a mí me tocó pues becar en mi calidad de rector universitario, de patrocinar o auspiciar las becas que se les otorgaba a algunos profesores de la universidad. Se fueron, se les dio el permiso, es más, les seguimos pagando el sueldo de la universidad para incentivarlos a que tomen la beca, porque ya la exigencia de tener PhD en una universidad ya era cada vez más cercana y había que cumplir con ese requisito, y eso, en ese incentivo lo hicimos con nuestros profesionales y muchos se fueron. Hubo muchos que les daban $150,000, $200,000 para cubrirle los meses que tienen ellos que vivir allá en el exterior, y algunos ponían hasta en garantía las casas de sus padres.
Oiga, legislador, en las últimas horas hemos recibido varios reportes de ciudadanos que dan cuenta de los malos ratos que está viviendo algunos padres de familia que están tratando todavía de conseguir cupos a estas alturas, cuando ya ha arrancado el año escolar en el ciclo Sierra y Amazonía, y están haciendo filas, pasando malas noches, pasando frío afuera de los establecimientos educativos. ¿Ustedes han recibido denuncias sobre eso? ¿Qué es lo que está pasando en la educación pública? Usted me habla de los colegios. Ajá. De la educación secundaria. Escuelas y colegios, sí. Bueno, eso vemos, hay el problema que tiene el país es la falta de infraestructura educativa. Tú tienes más estudiantes y la capacidad de carga académica de cada colegio es pequeña y no se alcanza, y a veces encuentras colegios que están abarrotados. Entonces se está prefiriendo, y yo sé que muchos colegios prefieren ver la forma de los estudiantes que tienen mejor promedio de calificación. Pero ahí, por ejemplo, había un proyecto del gobierno anterior que se denominaba los colegios réplicas, ¿no? Para brindar la misma educación que quizás un padre quería poner a su hijo en el 24 de mayo, en el caso de ser niña, o en Mejía antes. Bueno, están en funcionamiento, ¿no? Los que lograron construir. Pero vea usted, ese recorte de la inversión pública hizo que este gobierno deje de lado esos proyectos de los colegios réplicas para precisamente eso, ¿no? Satisfacer la demanda de la gente, de poder poner a sus hijos en estos colegios que tienen tanta tradición. Por supuesto, y esa es una preocupación permanente, que no podrás resolverla si no tienes recursos económicos para poder seguir adelante. Aquí, pues, lo que tenemos que recordar es que hubo mucho crédito, hubo mucha inversión. Lamentablemente, las uñas fueron muy largas de muchos funcionarios, y eso que dañó muchísimo a un proyecto político que en definitiva podía haber llegado lejos, pero que lamentablemente la falta de participación, de no crear institucionalidad, cuando no formas a tu gente, cuando no formas gente con carrera que en definitiva parta con una cultura de carácter político en beneficio de un país, ocurren este tipo de cosas, y lamentablemente se coartó esa aspiración de todos los ecuatorianos de lograr con financiamiento mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestra gente. Usted ha sido rector universitario, me parece que usted fue rector de la Universidad de Santa Elena, ¿verdad? Así es. Dentro de este análisis de lo que probablemente impulsó, dejó la década anterior, ¿usted fue crítico o cree que los cambios impulsados a nivel de educación superior eran los adecuados? Bueno, yo pienso que hubo exageración. Yo siempre he llamado a René Ramírez el zar de la educación superior, porque él el mandamás, él era el presidente del CES, era el presidente del CASES, era el secretario general del CENESID, era todo. Algún momento llegó a tener como 7 o 8 encargos, que debes recordarlo. Sí, claro. Y este señor, pues, quería manejar a las universidades del país, y yo sí tuve problemas con él porque él quiso manejar a nuestra universidad. No se lo permitimos, a tal punto que no me permitió ser reelecto rector universitario. En todo ¿Pero caso, no le permitió porque ya no podía o no, porque o yo podía. Sí podía. Se inventó un tema de que yo había cumplido 2 periodos, porque yo fui rector fundador cuando yo fui alcalde de Santa Elena. ¿Cómo no? Una de las tareas nuestras fue crear la universidad, y luchamos por ello y lo logramos. Pero según la ley usted ya no podía permanecer, el rector ya no puede permanecer a perpetuidad, ¿no? Yo fui electo primer rector universitario, pero no pude ejercerlo porque era alcalde de Santa Elena, no podía tener los 2 cargos públicos. Y se tomó en cuenta esa elección. Y subió el vicerrector, y ellos tomaron esa elección como que era un periodo más que yo había actuado, pero era por hacerme la vida imposible. ¿Y por qué fue ese origen? Tú sabes que Guillermo Lazo tiene una propiedad en Punta Barandúa, amigo mío más de 30 años, contribuyente de la Municipalidad de Santa Elena cuando yo era alcalde. Y él va a visitarme como rector, voy a visitar a mi amigo el rector de la UPCE. Se toma una foto conmigo, él es la esposa, y pone en el Twitter con mi amigo el rector de la UPCE hablando de turismo y de educación. Y ya iniciaba su campaña. Y eso enfermó al señor René Ramírez. O sea, cuando desconoce que la universidad es universalidad, tú puedes recibir y tener amistad con cualquier tendencia política por una universidad. Pero eso es lo que queremos ahora en la presidencia de la Comisión de Educación, que la Universidad Ecuatoriana recupere la autonomía que le fue quitada. Oiga, asambleísta, para ir cerrando, lo último, ¿qué hacemos con la Comisión de Derechos de los Trabajadores? Bueno, yo pienso que me parece y creo que existe, algo me comentaron de que había la posibilidad de que María José Carrión
De un paso al costado. De un paso al costado. Ella está en este momento con permiso por maternidad. Con permiso por maternidad. En todo caso, yo pienso que si eso ocurre, habrá oportunidad para que se elija otro legislador y pueda esto ya ponerse en marcha. Yo sí estoy preocupado porque es un área sensible. El sector de los trabajadores necesita reformar y hacer efectivo una serie de proyectos que tienen que ver con los trabajadores, principalmente con los jubilados, que siguen reclamando que se respete y se les pague, que se respeten los convenios acordados y los cronogramas de pagos que no se cumplen, y por supuesto que se le dé el derecho que a ellos les corresponde como jubilados después de haber entregado parte de su vida en beneficio del país. Pero mire usted, nosotros hace un momento, hablando de manera general de todo lo que está ocurriendo en el país con el tema de la inseguridad en las calles, con el tema de lo que pasa en las cárceles, etcétera, etcétera, mencionábamos la ausencia y la falta de liderazgo que hay. Hablando del tema de el rol que debería cumplir el Ejecutivo. En el Legislativo, lo que pasa tanto en la Comisión de Derechos de los Trabajadores como en la Comisión de Gobiernos Autónomos y como se replicaría también probablemente en la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿no es muestra de falta de liderazgo de César Litardo de coger y llamar a los miembros de las comisiones y decirles, bueno, o sea, pensemos en la imagen nefasta que estamos brindando hacia afuera, viendo cómo la Asamblea cada vez cae en sus cifras de credibilidad y aceptación y pongámonos a trabajar? Pues, bueno, muchas cosas podemos pensar que falta de tino, de un buen timón para poder salir adelante. Pero recuerde usted que la Asamblea Nacional está constituida por 137 legisladores y sostener una mayoría con 78, 80 asambleístas es duro y difícil y creo que hasta un poquito complicado. Pero yo sí creo que si es que te pones en el plano de no darle oportunidad a aquellos que forman parte de este bloque y que están liderando y que han sido nombrados, yo pensaría que hay que agotar lo último que se pueda. Lo que pasa es que se está desperdiciando mucho tiempo. Se ha perdido ya 4 meses. Acciones que se deberían haber tomado inmediatamente. Lamentablemente no se la ha hecho. Pero yo sí creo que va a haber salida a esto lo más antes posible. Se lo hemos recomendado y es posición de la bancada nuestra de aportar y coadyuvar para que exista lo más antes posible una solución a este caso. Veamos qué pasa, ¿no? Ingeniero, gracias por el Muy tiempo. amable, legislador. A ustedes, mi querido Fabricio y Alexis, gracias por la oportunidad y estaremos cada vez que ustedes nos convoquen. Muy gentil. Gracias, muy amable. El ingeniero Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión Legislativa de Educación, asambleísta por la provincia de Santa Elena, integra la bancada de Integración Nacional, conversando aquí en A Primera Hora sobre algunos temas, empezando por el del estipendio que tanta polémica había generado. 7:31 en A Primera Hora.